Hablemos entonces del pasado perfecto. Como podemos recordar, en el nivel anterior vimos el presente perfecto, el cual era el que utilizaba el verbo haber y un verbo en pasado participio. Yo he trabajado, ella ha comido, nosotros hemos contestado. Esos son tipos de oraciones formuladas en presente perfecto. El pasado perfecto es cuando decimos había. Indicates that an action was completed before another action in the past. Indica que una acción fue completada antes que otra acción en pasado. Y vamos a necesitar el mismo verbo haber, to have has, pero en pasado, had, más un verbo en pasado participio. Lo que sí necesitamos tomar en consideración es que se va a complementar con el pasado simple. Siempre que veamos una oración en pasado perfecto, por lo general, vamos a verla acompañada del pasado simple. Y eso es lo que dice acá, ¿verdad? Is often used in conjunction with the simple past tense to indicate which event happened first. The simple past describes the second action or event, while the past perfect describes the first action or event. En otras palabras, el pasado perfecto es la primera acción que sucede y el pasado simple es la segunda acción. Voy a repetir esto porque es muy importante. El pasado perfecto, siempre estamos hablando en el pasado. Entonces, en pasado suceden dos acciones: el pasado perfecto y el pasado simple. Y lo que indica el pasado perfecto es que esa acción se hizo de primero antes que la otra. O sea, antes que la otra que está en pasado simple. Es muy necesario entender eso. Cronológicamente, vamos a ver dos oraciones, ¿verdad? Pasado perfecto y pasado simple. La de pasado perfecto sucede primero. La de pasado simple sucede después. Antes de que entremos a esto, quiero que vean cómo interactúa el verbo haber en pasado, had, con los pronombres personales. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Puedo contraerlo. I'd, you'd, he'd, she'd, it'd, we'd, you'd, they'd. A pregunta. Had I, had you, had he, had she, had it, had we, had you, had they. Negación. I had not, you had not, he had not, she had not, it had not, we had not, you had not, they had not. Y por último, la negación contraída. I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, it hadn't, we hadn't, you hadn't, they hadn't. Y esto es lo que quiero que vean. La dinámica del pasado perfecto en acción. Veamos la primera oración. La primera oración dice, I had eaten breakfast before I went to work. Quiero que veamos algo. La oración I had eaten breakfast está en pasado perfecto. I, pronombre personal. Had es el verbo haber en pasado. Eaten es el pasado participio del verbo comer. Y esa es la oración que tenemos en pasado perfecto. I had eaten. En este caso, I had eaten breakfast. Ahora, hay una segunda oración que está en pasado simple y dice, I went to work. Esa oración está en pasado simple. Went es el pasado de to go. ¿Y qué es lo que dice? Ya había desayunado antes de irme a trabajar. Vieron, cronológicamente, la acción en pasado perfecto sucede primero a la que está en pasado simple. Dice que ya había desayunado antes de irse a trabajar. Ambas acciones están en pasado, pero la del pasado perfecto sucedió de primero. Veamos otro ejemplo. She had studied for the test before she went to bed. Nuevamente, ella había estudiado para el examen, es la oración en pasado perfecto. She went to bed es la oración en pasado simple. Cronológicamente dice que la acción en pasado perfecto sucedió primero
Ella había estudiado para la prueba antes de irse a la cama. La tercera oración dice, cuando llegué al restaurante, el mesero ya había tomado nuestra orden. ¿Vieron? The waiter had already taken our order es la oración en pasado perfecto. When I arrived at the restaurant, the waiter had already taken our order. No importa si la oración en pasado simple la pongo de primero, cronológicamente, la de pasado perfecto siempre sucede primero. The waiter had already taken our order. Eso sucedió antes que ella llegara al restaurante. When I arrived at the restaurant, cuando llegué al restaurante, pasado simple, the waiter had already taken our order. El mesero ya había tomado la orden. Último ejemplo. The movie had already started by the time we got to the theater. Nuevamente, the movie had already started es la oración en pasado perfecto. Ya había sucedido by the time we got to the theater. Para el momento en que llegamos al cine. La película ya había comenzado, ¿vieron? No importa si el pasado simple lo expresamos de primero o lo expresamos al final, en la línea del tiempo, en el marco temporal, el pasado perfecto sucede primero. Y eso es lo que hay que entender con este tiempo. Para recapitular, número 1, siempre va a estar acompañado el pasado simple. Y número 2, en la cronología, el pasado perfecto sucede primero y el pasado simple sucede después. De hecho, la razón de existir de él es plasmar que esa acción sucede primero a la acción del pasado simple.